Dios les bendiga, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos brinda de compartir su palabra con ustedes. Y hoy vamos a hablar del tema Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Y lo vamos a basar en Génesis capítulo 40, versículos 14 y 15. La palabra de Dios dice: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Cuando los hermanos de José lo lanzaron a la cisterna, pensaron que iba a morir, y cuando lo vendieron a los ismaelitas, pensaron que ya no lo iban a ver nunca más, pero estaban totalmente equivocados. Para José fue duro vivir ese momento de dificultad, pero la verdad era que Dios estaba iniciando su plan para este joven, porque José iba a terminar siendo el gobernador de Egipto y allí iba a ser el instrumento salvador para aquellos que lo quisieron matar. Dios sabe lo que hace. Dios tiene el control de todas las situaciones de nuestra vida. Aunque nosotros no entendamos ahora lo que nos ocurre, Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Dice entonces en Génesis 40, 23, la primera enseñanza que queremos compartir hoy es que las decepciones son parte del camino que debemos transitar. Las decepciones son parte del camino que debemos transitar. Génesis 40, 23 dice: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este pasaje entonces nos enseña una nueva decepción para este joven llamado José. Después de ir a la cárcel, guardándose para Dios, porque no cayó en la tentación con la que la esposa del general del ejército egipcio, Potifar, lo trató de seducir, el jefe de los coperos también se olvida completamente de él. Qué duro es cuando sin razón experimentamos la ofensa, la decepción, la traición o el olvido ingrato. Debemos tener en cuenta que eso también Dios lo permite para nuestro bien, como dice la palabra del Señor. Hay experiencias que nos fortalecen, nos moldean y desarrollan nuestro carácter, la mansedumbre y la humildad que Dios quiere que tengamos, y por eso Él permite que nosotros pasemos por todo ese tipo de circunstancias. Como repito, no entendemos en el momento, pero Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Cuando José estaba preso allí en la cárcel de los presos del faraón, valga la redundancia, en donde él fue asignado para ayudar y atender a los otros presos, él le correspondió servir a 2 siervos del faraón que fueron colocados allí, enviados allí por orden misma del faraón. Era el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Cada uno de ellos tuvo un sueño y José les dio la interpretación y ella se cumplió cabalmente. El panadero fue muerto y el jefe de los coperos restituido para que continuara sirviendo en el palacio. Así que José le pidió al copero que se acordara de él, que intercediera por él ante el faraón. Pero lamentablemente, tristemente, él se olvidó completamente de José. Tal vez eso te ha pasado a ti también. Quizás has servido, has bendecido a otros, has ayudado y luego ves que se olvidan totalmente de la ayuda que tú le has prestado y entonces te sientes totalmente decepcionado. Pero recuerda, todas las decepciones que vivimos en esta vida, todos los momentos difíciles, todas las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria, Dios tiene un plan con eso y eso nos permite a nosotros crecer en nuestra vida, en nuestro carácter, en nuestra mansedumbre, en nuestra humildad, en todas las áreas de nuestra vida. Dios usa
aquellas cosas que para nosotros al momento la vemos como algo perjudicial. Pero Dios tiene el control. No te olvides nunca de eso. Las decepciones son parte de nuestro camino en esta vida que estamos viviendo actualmente. En segundo lugar, tenemos que discernir y caminar en los tiempos de Dios. Eso es vital. Discernir y caminar en los tiempos de Dios, porque eso es vital. Mira lo que dice Génesis 41, versículo 1, la primera parte. Dice que aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Pasados 2 años Faraón tuvo un sueño. Así que discernir y avanzar en el tiempo del Señor es algo que debemos aprender, algo que debemos nosotros desarrollar. Es decir, tenemos que esperar el momento exacto de Dios para nuestra vida. Aquí vemos que no era en el tiempo de José y tampoco es en nuestro tiempo, es en el momento dado por Dios. El copero era la persona indicada, pero no era el momento o el tiempo indicado para sacar a José de allí, de la cárcel. No eran 5 meses, no eran 10 años, era el tiempo indicado por Dios. Faraón tuvo 2 años después que el copero salió de la cárcel, 2 años después tuvo que esperar a José para que entonces el copero se acordara de él. El olvido del copero era parte también del plan de Dios y del cronograma que tiene Dios o tenía Dios para la vida de José. Así que Dios también tiene un momento justo, indicado, exacto para ti y para mí. Es allí cuando José tenía 30 años de edad, según Génesis 41-46. Fíjese que él fue vendido a los 17 años por sus hermanos. Fue vendido. Pasaron 13 largos años para que este joven pudiera ver el favor de Dios en su vida. Pero él esperó pacientemente. Allí, pasados 2 años más en esa cárcel, el copero se acuerda de él y comienza a decirle al faraón y a contarle al faraón las virtudes que tenía este joven, las virtudes que Dios le había dado a este joven y cómo había interpretado el sueño suyo y el del panadero y cómo se había hecho realidad dicha interpretación. Así que recuerda, Dios hace las cosas en el tiempo perfecto, en el tiempo indicado. Dios usa diferentes medios, diferentes recursos, diferentes situaciones y personas para que sus planes se cumplan en nuestra vida. Aunque parezca increíble, Dios usó a ese hombre que lo compró de los ismaelitas, a José, lo compró y lo llevó a servir en su casa. Luego, molesto, lo llevó y lo colocó en la cárcel de los presos del faraón. El jefe de la cárcel lo tomó y allí vio que el muchacho sobresalía sobre los demás presos y lo puso para que lo ayudara a servir a los presos de la cárcel. Y luego el copero del faraón llegó a hablar al faraón de este joven y Dios tocó el corazón del faraón y entonces lo mandó a sacar. Así que recuerda, no hay nada difícil para Dios y Dios tiene el momento indicado para cada uno de nosotros para darnos lo que Él tiene preparado para nuestra vida. En tercer lugar, debemos enfrentar las adversidades, las dificultades, los problemas con confianza, confiando en nuestro Dios. Génesis 41:14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. La palabra de Dios dice que José fue sacado apresuradamente de la cárcel. Pero es interesante que en la palabra del Señor, en la Biblia, encontramos que no solamente José fue el único siervo de Dios que estuvo en una cárcel de una manera injusta, pero el Señor le dio la victoria sobre su dificultad, no solamente a él, sino a otros también que enfrentaron la misma situación de José. José
enfrentó la cárcel con integridad y diligencia. Él servía allí a los presos de una manera diligente, con atención, los ayudaba, y así él halló gracia ante los ojos de esas personas. La Biblia también dice que Pablo y Silas fueron colocados en la cárcel de una manera injusta, y ellos enfrentaron la cárcel con adoración y alabanza, según el libro de los Hechos. Y Pedro y la iglesia de Jerusalén, Pedro estaba en la cárcel y la iglesia de Jerusalén lo ayudó en oración. Ellos enfrentaron esa cárcel con oración e intercesión. Pidieron a Dios por su rescate, y Dios libró a todos estos hombres de Dios de la situación que ellos estaban viviendo. Era una situación injusta. Ellos no merecían pasar por esa situación que estaban viviendo. Sin embargo, Dios los guió a través de todo el proceso y los sacó y les dio la victoria. Yo no sé por cuál situación estás pasando tú en este momento, pero Dios tiene el control de todas las cosas. Confía en Él, pon tu confianza en Él. Esas situaciones adversas, esas situaciones difíciles por las cuales tú estás atravesando, tú estás viviendo hoy, Dios tiene el momento indicado para ayudarte a salir de esa difícil situación. Así como todos ellos vieron el poder de Dios en su vida sacándolos del cautiverio, tú también vas a ver la mano de Dios obrando en tu vida. Simplemente confía en el Señor, que Él tiene el control de todas nuestras adversidades y de todas nuestras dificultades. Recuerda esto: las adversidades, los problemas, las dificultades no siempre son consecuencia del pecado. Tú puedes pensar, ¿qué hice yo para que me pasara esto que estoy viviendo? Pero recuerda, no son consecuencias del pecado muchas de estas cosas, pero pueden ser parte del plan de Dios para formar tu carácter, para formar el carácter de todos sus hijos. Y recuerda que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que hace. Dios siempre sabe lo que hace. El poder de Dios siempre es mayor que nuestra adversidad. Y en último lugar, las pruebas y las crisis moldean nuestro carácter. Dice Génesis 41, 14 al 16. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. José tenía que presentarse entonces ante el Faraón para interpretar el sueño. La Biblia enseña que Dios quiere usarnos poderosamente, pero antes quiere y tiene que moldear nuestro carácter, tiene que ayudarnos a purificar nuestra vida para formarnos como siervos que glorifiquen su nombre. Quizás José pudo haber hecho interpretar ese sueño y luego entonces atribuirse a él la interpretación, pero no, él tuvo que pasar, experimentar todas aquellas cosas para saber que era Dios el que lo estaba usando y guiando, y le dio en este caso la gloria a Dios. Nosotros y nuestro quehacer ministerial o nuestro servicio debe ser resultado de nuestra comunión con Dios y de su obra en nuestros corazones. Como les decía, desde que José salió de su hogar a los 17 años de edad, cuando fue vendido por sus hermanos, transcurrieron 13 años entre la casa de Potifar y la cárcel del faraón. Y en esos lugares José aprendió no solo a administrar, sino también el poder del perdón, la tolerancia, y desarrolló también un corazón humilde y otras virtudes como la sujeción, la responsabilidad, la diligencia. También él desarrolló el don que Dios le había dado, ese don celestial de interpretar los sueños. Esa capacidad él también la pudo desarrollar allí.
Llegado el momento, entonces Dios aprueba su aparición pública allí ante el faraón y vemos que él tiene claro cuál es su posición ante el faraón y ante los ojos de Dios, porque él le dice al faraón, según Génesis 41:16, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al faraón. Así que, hermanos, amigos, somos propiedad de Dios. Él solo tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro, pero no solamente eso, Él no se queda allí en cuidar de nosotros, sino que Él está encargado también en formar en nosotros un carácter fuerte, un carácter santo, un carácter puro, un carácter maduro. Él usa las diversas situaciones de nuestra vida, las situaciones, las circunstancias y a las personas para llevarnos en el cumplimiento de su plan. Él tiene un propósito, Él tiene un plan para nuestra vida. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. En estos días escuchaba a un pastor, a un predicador, que estaba comentando acerca de un documental que estaba viendo acerca de las jirafas. Y él dice que la jirafa da luz de pie. Y allí, como a esa altura que tiene la jirafa, ella de pie hace que su hijo nazca, y ahí cae el animalito y se golpea contra el suelo. Y allí está prácticamente debilitado, no sabe qué hacer. Y trata de levantarse, y entonces ella le da con las patas, le da un puntapié, y entonces allí él busca la manera de levantarse hasta que se levanta. Ya después que se levanta, la jirafa de nuevo le da otro puntapié y lo tumba y lo derriba y queda otra vez patas arriba. Él decía que por qué razón la jirafa maltrataba a su criatura. Y no, la idea es que él hacía que el animalito cayera para que volviera a intentar levantarse, para que recordara cómo tiene que levantarse al momento de caer. Y así volvía a levantarse y le volvía a golpear y volvía a caer, y así estaba en ese proceso. La idea no es que la jirafa está maltratando a su criatura, sino que le está enseñando a recordar a cómo levantarse. Dios, en medio de nuestros problemas y de nuestras situaciones, Él también permite que nosotros pasemos por diversas dificultades, no para maltratarnos, porque Dios nos ama. Él lo hace para que tú y yo nos sintamos fortalecidos, para que pongamos cada día nuestra confianza en Él y podamos así ser verdaderos siervos y siervas del Señor. Si tú todavía no le has dado tu vida a Jesucristo, yo te invito hoy a que tú le abras tu corazón. Todas esas adversidades que tú estás atravesando en el día de hoy son situaciones que Dios permite para que tú crezcas y madures en tu vida espiritual. Entrégale tu corazón a Cristo. Dile a Él de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en Él. Perdona mis pecados, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón, limpia mi ser. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Ayúdame, Señor, de hoy en adelante a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si tú hiciste esta oración. Recuerda el mensaje: Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que hace con tu vida y siempre lo sabrá. Él no ha perdido el control de tu vida, de tus situaciones. Él tiene el control absoluto. Si te gustó el mensaje, dale like, y si no te has suscrito al canal, suscríbete y marca las notificaciones. Y si tienes alguna pregunta, alguna duda, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla también. Estoy dispuesto a ayudarte, a orientarte y a bendecirte en tu vida espiritual. Dios te bendiga y espero que en la próxima oportunidad nos vuelvas a sintonizar. Hasta la próxima.